En este apartado vamos a estudiar la evolución del conflicto bélico a lo largo de los 3 años que duró la Guerra Civil. Ya hemos visto que en julio de 1936 España quedó dividida en dos zonas, una zona leal al gobierno de la República y otra zona controlada por los sublevados, autodenominados nacionales. Las mejores unidades del ejército español, el llamado Ejército de África, se habían sublevado en contra de la República. Sin embargo, se encontraban aisladas en el norte de África, ya que la mayor parte de la marina se había declarado leal al gobierno republicano. El éxito o el fracaso de la rebelión dependía en buena medida que estas tropas del norte de África pudiesen pasar a la península. Finalmente lo consiguieron gracias a la ayuda de la Alemania de Hitler, que proporcionó aviones al bando sublevado y se creó un canal aéreo que consiguió trasladar estas tropas desde el norte de África hasta la zona de Andalucía controlada por los sublevados, controlada por el general Queipo de Llano. Desde aquí, el ejército de África se dirigió hacia el norte, consiguiendo unir las dos zonas sublevadas. De esta campaña cabe destacar la toma de Badajoz, efectuada por el general Yagüe y que es recordada por la brutal represión que siguió a la toma de la ciudad, con la ejecución de miles de republicanos, hecho que conmovió enormemente a la opinión pública. Desde aquí el general Franco gozaba de una buena posición para tomar Madrid. No obstante, desvió sus tropas hacia el sur para liberar el Alcázar de Toledo, que estaba siendo asediado por tropas leales al gobierno de la República. Esta victoria del Alcázar de Toledo le proporcionó una gran victoria propagandística a los sublevados, pero les hizo perder un tiempo muy valioso para atacar Madrid, ya que en ese momento los republicanos aprovecharon para preparar la defensa de la capital. Al mismo tiempo, en la zona norte, donde seguía habiendo un territorio amplio leal al gobierno de la República, los sublevados realizaron pequeños ataques, entre los que cabe destacar uno efectuado sobre el País Vasco, que aisló a esta zona republicana de la frontera francesa, y otro ataque desde Galicia para liberar el cerco de Oviedo. No obstante, todas las atenciones estaban puestas en la capital, en Madrid. Desde prácticamente todas las direcciones se dirigieron columnas para atacar la capital. Sin embargo, como hemos dicho, los republicanos habían preparado la defensa de la ciudad. Ante la proximidad de las tropas enemigas, el gobierno de la República se había trasladado a Valencia y la defensa de la ciudad corrió a cargo de las milicias populares. Estas milicias populares, como hemos dicho, eran batallones de voluntarios, muchos de ellos prácticamente sin entrenamiento militar. Entre estas columnas cabe destacar la columna Durruti, liderada por el líder anarquista Buenaventura Durruti, el cual murió precisamente en la defensa de Madrid. Los republicanos realizaron algunos ataques con escaso éxito. Entre estas campañas cabe destacar la campaña de Aragón, realizada sobre todo por los anarquistas, que tenía como objetivo tomar las capitales de Aragón y que fracasó ya que el avance fue muy lento, y un ataque destinado a recuperar las Islas Baleares, que también fracasó. En el año 1937
continuaron los avances del ejército sublevado, prácticamente constantes hasta el final de la guerra. Entre estos avances cabe destacar la campaña que llevó a la toma de Málaga, a la toma de la capital andaluza siguió una feroz represión en la zona. No obstante, el principal objetivo seguía siendo Madrid. Para conseguir este objetivo, el Ejército Nacional lanzó algunos ataques destinados a rodear la capital. El primero de ellos dio lugar a la batalla del Jarama y el segundo a la batalla de Guadalajara. En ambos casos, el resultado fue una victoria estratégica de los republicanos, ya que los nacionales no consiguieron su objetivo, que era tomar Madrid. Viendo que la defensa de Madrid era muy sólida, la atención de los sublevados se dirigió hacia el norte, hacia esos territorios que todavía seguían siendo leales al gobierno de la República. Era una zona donde destacaba el potencial industrial del País Vasco y los recursos mineros de Asturias. La campaña fue relativamente sencilla y en poco tiempo los nacionales consiguieron dominar toda la zona. A fin de detener ese ataque, los republicanos lanzaron una serie de ataques en Aragón y en Madrid para distraer a las tropas nacionales, pero fracasaron. Estos ataques de los republicanos dieron lugar a la llamada Batalla de Brunete en Madrid y la Batalla de Belchite en Aragón. En ambos casos los avances fueron muy escasos y prácticamente podemos hablar de fracaso de los republicanos, ya que no consiguieron su objetivo de evitar la caída del norte. 1938 fue un año decisivo. A finales de 1937, los republicanos habían lanzado un gran ataque sobre Teruel y finalmente consiguieron tomar la capital, esta capital de provincia. Los nacionales lanzaron toda la artillería y lanzaron un contraataque que en poco tiempo recuperó la ciudad de Teruel y siguió avanzando hasta llegar al mar Mediterráneo, a la altura de Castellón, dividiendo la zona republicana en dos zonas. En un intento desesperado por volver a unir las dos zonas republicanas, el ejército popular, el ejército republicano, lanzó un masivo ataque desde Cataluña que dio lugar a la llamada Batalla del Ebro. Tras un primer momento de sorpresa, un primer momento de avance republicano, las tropas franquistas lograron imponerse y el ejército republicano hubo de retirarse. Al mismo tiempo, las tropas nacionales realizaron su avance sobre el Aragón oriental y sobre Cataluña. En 1939 se inició con el avance de las tropas franquistas sobre Cataluña. Prácticamente en muy poco espacio de tiempo, durante todo el mes de enero, se produjo el avance sobre Cataluña. Y a principios de febrero ya se puede decir que toda Cataluña había caído en manos de los nacionales. Únicamente quedaba como territorio controlado por el gobierno de la República el llamado sector centro. El gobierno de la República se había marchado, había cruzado la frontera francesa y prácticamente ya la guerra se daba por perdida. Azaña presentó su dimisión como presidente de la República, pero el presidente del gobierno, Juan Negrín,
consiguió trasladarse a la zona centro e intentó mantener una política de resistencia a ultranza, apoyado sobre todo por los comunistas. Sin embargo, la moral del ejército y de la población del bando republicano estaba ya por los suelos. Y a principios del mes de marzo, un sector del ejército republicano comandado por el coronel Casado y apoyado por una parte de los republicanos de izquierda, del PSOE y de la UGT, dieron un golpe de Estado. Negrín se vio obligado a huir y prácticamente ya quedó sin esperanza la causa republicana. Este golpe de Casado se intentó legitimar sobre la idea de que la guerra estaba ya perdida y de que Negrín iba a dar más poder a los comunistas en la zona que todavía quedaba bajo control de la República. Además de evitar que los comunistas se hiciesen con todo el poder, Casado y las personas que le dieron apoyo, entre las que estaba Julián Besteiro del PSOE o el general Miaja, el general de mayor prestigio del bando republicano, reconocían que la guerra estaba perdida e intentaron buscar una paz honrosa con Franco. Sin embargo, el propio Franco se negó a nada que no fuera la rendición incondicional. Y a finales de marzo se desató la última gran ofensiva y el ejército republicano fue desmovilizado y el ejército franquista consiguió fácilmente dominar todos los territorios que quedaban todavía en manos de la República. El día 1 de abril de 1939, desde su cuartel general en Burgos, Franco lanzaba su célebre parte de guerra, declarando que la guerra había terminado. La guerra se saldaba con más de medio millón de muertos, muchos de ellos los muertos que había habido en la retaguardia de uno y otro bando. El bando perdedor fue el que se llevó la peor parte. Los republicanos se vieron obligados a emprender el duro camino del exilio. Solo con la caída de Cataluña se produjo el exilio de más de medio millón de personas. Otros miles de republicanos huyeron desde los puertos mediterráneos al norte de África en los últimos días de la guerra. La guerra dejó una destrucción y una ruina generalizadas a lo largo de todo el territorio español. Y la principal consecuencia, sin duda, fue que España vivió durante las siguientes 4 décadas en una dictadura militar, bajo el mando del general Franco.